Una de las primeras acciones para identificar el problema con fines de elaborar un proyecto es precisamente saber dónde buscar y ubicar el problema. Efectivamente, el problema está en algún lugar concreto. Ese lugar concreto es algo como esto. ¿Y qué es esto? Es una organización. Una organización en el sentido de grupo o colectividad de personas donde existe una estructura de roles, de funciones, de responsabilidades. Acá, por ejemplo, en la parte central estaríamos viendo lo que podría ser un jefe de grupo, un gerente, que recibe la colaboración directa de dos personas. Y esos colaboradores directos, a su vez, reciben también el apoyo de otras personas. O sea, estamos viendo que acá hay una distribución de roles, hay una distribución de funciones y una distribución de responsabilidades. Entonces, eso es una organización. Ahora, para fines del presente taller, la organización la vamos a ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva social y desde una perspectiva económica. Desde una perspectiva social, nos estamos refiriendo a un grupo o a una colectividad cuya finalidad es el mejoramiento de las condiciones de vida de sus miembros. Esta organización social no tiene fines lucrativos. Y dentro de las organizaciones sociales están, por ejemplo, una asociación de mujeres emprendedoras, un club de jóvenes, una comunidad rural, un barrio urbano, un centro cultural, etc. Por el otro lado, desde la perspectiva económica, están las unidades productoras, las unidades económicas. Aquí están los emprendimientos, están las empresas, en general están los centros de producción que generan bienes o servicios con fines comerciales. La organización económica está dedicada principalmente a implementar o mejorar un determinado negocio. Ahora, dentro de esta perspectiva económica están, por ejemplo, los talleres de elaboración de calzados, están las procesadoras de alimento, están las granjas de crianza de animales para la producción de carne, están las panificadoras como en el presente caso, pero también están las unidades económicas que generan servicios, o sea, los intangibles. Acá están, por ejemplo, las operadoras de turismo, están las escuelas de fútbol, las piscinas, los centros de salud privados, las empresas de transporte, etc. Entonces, tanto las organizaciones sociales como las organizaciones económicas ya en el marco de un proyecto se constituyen en los beneficiarios del proyecto. O sea, el proyecto se elabora con la finalidad de resolver problemas de una de estas dos organizaciones, sean sociales o económicas. Entonces, cuando queramos identificar el problema, vamos a dirigirnos a una organización, porque ahí está el problema. Seguramente te estás preguntando, ¿cómo encuentro a los beneficiarios? ¿Cómo me contacto? ¿Cómo me relaciono con ellos? Es muy simple, tenemos dos caminos. Primero, por iniciativa del proyectista, mediante alguna fuente de información, y acá esto es importante, el problema se identifica en base a información. Y esa información se la puedes recabar revisando bibliografías, revisando informes, revisando artículos científicos, entrevistando a las personas o por el método de observación. El asunto es que debe existir información. Entonces, estos proyectistas, mediante alguna información, han podido detectar, digamos, en el caso de esta imagen, alguna irregularidad, algo que no está funcionando normalmente. Por el semblante de estas personas, se puede advertir que existe preocupación. Entonces, los proyectistas pudieron haber detectado que esto se debe a una situación de desempleo en la comunidad. Entonces, si están detectando esa situación de desempleo, el proyectista se preguntará ¿por qué ocurre eso? Y también se preguntará ¿cómo se puede resolver esa situación de desempleo? Con esas dos interrogantes, el proyectista ya tiene un argumento para acercarse a la comunidad o a los beneficiarios y plantearles un trabajo. Por supuesto, esa detección, en este caso, del desempleo en la comunidad, es una detección desde el punto de vista del proyectista. Cuando se relacione con los beneficiarios podrán confirmar que efectivamente es esa situación la que les preocupa o es otra. Eso lo veremos más adelante. El otro camino, cuando la organización se dirige expresamente a los proyectistas con alguna solicitud concreta. Puede ocurrir que la organización o los beneficiarios tengan ya algún diagnóstico, algún trabajo previo realizado por alguna otra institución
y necesiten la elaboración de un proyecto. Entonces, se van a dirigir concretamente a los proyectistas solicitándoles la elaboración de un determinado proyecto. Ahora, es importante saber qué es un problema, a qué denominamos un problema y a qué no denominamos un problema. Para que un problema sea tal, tiene que cumplir ciertas condiciones y empecemos con eso. Voy a plantearles acá un concepto. Este es el concepto de un problema, pero para entenderlo mejor vamos a analizarlo descomponiéndolo en diferentes subconceptos. Veamos. Primero, el problema es una situación negativa y hago énfasis en estos dos últimos términos, situación negativa. Segundo, existente en el presente. O sea, no es una situación negativa que puede ocurrir a futuro. No, no es una situación negativa que ha ocurrido en el pasado, sino para ser considerado un problema tiene que ser una situación negativa que esté vigente en el presente. Tercero, está causando dolor, está incomodando, está perjudicando al normal funcionamiento de la organización o está impidiendo de una u otra manera el alcance de los objetivos de esa organización. Ahora, una condición importante es que para ser considerado problema, para ser abordado como problema, este tiene que poder solucionarse realmente. Y cuando hago referencia a esto de realmente, es que podamos solucionarlo con nuestras capacidades, con los recursos disponibles y que esté dentro de nuestra competencia. O sea, que esté dentro de lo que me compete hacer. Por ejemplo, si una organización acude a nosotros para solicitarnos elaborar un proyecto que mejore la productividad de sus campos de cultivo, lo podremos hacer. Pero si un alcalde, por ejemplo, nos solicita pagar los sueldos de los funcionarios públicos, eso ya no lo podemos hacer porque no nos compete, no nos corresponde. Esa otra condición da a entender la excesiva o insuficiente presencia del factor de insatisfacción. Por ejemplo, excesivas lluvias está dañando los campos de cultivo. Eso genera una situación negativa. O acá, el insuficiente número de pasajeros en una empresa transportadora de turismo. Algo tiene que estar en exceso o algo es insuficiente. El siguiente, el problema principal es parte de un conjunto de problemas. O sea, el problema no se presenta solo. El problema es parte de una situación problemática. Y en esa situación problemática existen diferentes problemas. Y el punto es identificar el problema central de ese conjunto de problemas. Y eso es lo que veremos más adelante en este taller. Ahora, estas son las condiciones que deben cumplirse para que un hecho sea considerado problema. Pero así como es importante saber qué es un problema, también es importante y necesario saber qué no es un problema. Y es muy simple. El problema no es la falta o ausencia de algo. Por ejemplo, si tú vas a una comunidad, quieren mejorar su rendimiento agrícola y les preguntas cuál es el problema. Ellos probablemente te digan, queremos mejorar la productividad, pero no tenemos dinero. El problema es que no tenemos dinero, te podrían decir. Entonces, cuando te dicen que no tienen dinero, están haciendo referencia a la falta o ausencia de dinero. Y si se expresa una situación con falta o ausencia de algo, no es considerado problema. Vamos a entender esto con algunos ejemplos. Fíjense, aquí tenemos una forma incorrecta de plantear el problema y aquí una forma correcta de plantear el problema. Lo incorrecto, no hay pesticidas. Acá nos están haciendo referencia a la ausencia o falta de pesticidas. Esta es una forma incorrecta de plantear el problema. ¿Cuál es la forma correcta? Esto. Reducción de volúmenes de cosecha sana. O este otro, destrucción de parcelas de cultivo antes de la cosecha. Efectivamente tienen que ver con los pesticidas, pero la forma de plantear es diferente. De no hay pesticidas a esto otro que es destrucción de parcelas de cultivo antes de la cosecha. Ahora, sigamos analizando este ejemplo. Cuando hacemos referencia a que no hay pesticidas en este caso, lo que nos están diciendo acá es, no tenemos pesticidas, provéanos de pesticidas. O sea, en el fondo nos están pidiendo pesticidas. Pero al proveerles pesticidas, probablemente no se resuelva el problema de esta organización. ¿Y por qué dos? ¿Una es más importante que la otra? No, ambas son importantes. Es tan importante la primera como la segunda, y están correctamente planteadas, la primera como la segunda, solo que este primer planteamiento corresponde a un grupo de beneficiarios y este otro a otro grupo de beneficiarios.
O sea, la misma situación puede ser expresada de diferente manera por diferentes organizaciones, porque cada organización plantea su problema desde su propia perspectiva, desde su propia vivencia. Y cuando estamos trabajando con ellos en la identificación de un problema o en la elaboración de un proyecto, vamos a adecuar nuestro trabajo a la percepción del grupo de beneficiarios. Veamos algunos ejemplos más. Lo mismo, la forma incorrecta y la forma correcta. La forma incorrecta, carencia de fertilizantes para la siembra. Carencia, nos están diciendo que falta o que no hay. Lo correcto debería ser deterioro de la capacidad productiva de los suelos. Acá otra forma incorrecta, carencia de presupuesto para capacitación técnica del personal de la empresa. Igual, carencia, nos están diciendo que no hay. Cuando lo correcto tendría que ser insuficiente rendimiento del personal de ventas de la empresa. Esto lo vamos a ver con mayor claridad en el siguiente apartado. ¿Cómo plantear el problema? Para que el problema esté apropiadamente planteado, debe cumplir una estructura. El problema, en su expresión o en su redacción, si vale el término, tiene unas partes que deben ser consideradas. Y esas partes son estas: el qué ocurre, el de qué organización y ubicada en. O sea, estos 4 elementos son esenciales. Puede haber más, 5 o 6, eso es muy relativo, pero estas 4 necesariamente pueden estar. De estas 4 no puede faltar ninguna. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es muy simple. Vamos a simplemente responder a las preguntas que están planteadas en estos cuadros. Primero, ¿qué ocurre? Insuficiente rendimiento. ¿De qué? Del personal de ventas. ¿De qué organización? De la empresa Naira, ubicada en la ciudad de La Paz. Entonces, cuando respondemos a estas preguntas, automáticamente se va construyendo el problema, que en este caso sería insuficiente rendimiento del personal de ventas de la empresa Naira ubicada en la ciudad de La Paz. Esta forma de plantear el problema es correcta, pero se puede contextualizar, se puede alimentar un poco más la manera en la que está redactada. ¿Cómo? Añadiendo información disponible que haya surgido en el proceso de estar trabajando con los beneficiarios en la identificación del problema. Más adelante vamos a ver las dinámicas. Pero cuando estamos trabajando con los beneficiarios, surge bastante información y parte de esa información incorporamos para precisar mejor el problema que estamos planteando. En este caso quedaría así: insuficiente rendimiento comercial del personal de ventas de la empresa Naira ubicada en la ciudad de La Paz. En esta parte hemos añadido la palabra comercial, que en los cuadros no está. Y el problema tiene que ser muy preciso, muy exacto en su expresión, o sea, de manera que no dé lugar a dudas, o sea, no debe ser ambiguo. Entonces, aquí ya está contextualizado. Y esta palabra comercial, como les dije anteriormente, no es algo que nos imaginamos o que nos estamos inventando. Es parte de la información que ha surgido interactuando con los beneficiarios. Veamos otro ejemplo. Lo mismo, la misma estructura de los 4 componentes y acá respondiendo a las preguntas. ¿Qué ocurre en este caso? Destrucción pre-cosecha. ¿De qué? De parcelas cultivadas. ¿De qué organización? De la Asociación Los Magníficos, ubicada en la comunidad Guayllani. El problema automáticamente se construye en esta fila de los cuadros de respuestas. Destrucción pre-cosecha de parcelas cultivadas de la Asociación Los Magníficos, ubicada en la comunidad Guayllani. Pero nuevamente, esto vamos a contextualizar con información disponible. Entonces tendríamos destrucción pre-cosecha de parcelas cultivadas de arroz en el sector C de las tierras comunitarias pertenecientes a la Asociación Rural Los Magníficos, ubicada en la comunidad Guayllani del municipio de Ayacucho. Entonces tenemos mucha más precisión con el planteamiento de este problema. En la primera parte no sabemos de qué son los cultivos. Aquí especificamos, son de arroz. ¿Dónde está? En la comunidad Guayllani, sí, pero están en un sitio preciso que es el sector C, que son tierras comunitarias. Entonces, esta es la manera de plantear el problema, contextualizado con la información que disponemos. Y con esto estamos concluyendo esta primera lección y cerramos con este resumen. Primero, vimos dónde ubicar el problema. El problema está en una organización. Segundo, ¿qué es un problema? El problema es una situación negativa que está perjudicando. Y tercero, ¿cómo plantear el problema? Cumpliendo mínimamente la estructura de sus 4 componentes.
En la siguiente lección veremos ya el manejo de las herramientas para identificar el problema. Hasta entonces.